Que un error en la agenda corta antidelincuencia estaría, al contrario de la idea original, otorgando beneficios a los reos para rebajar su sentencia. Queremos profundizar en este caso y para eso conversamos con el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán. Fiscal, muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Diana. Fiscal, lo primero es que nos gustaría que usted nos explicara y nos detallara un poco en qué consiste este error, que le entregaría beneficios a los condenados cuando se legisló la agenda corta antidelincuencia, lo que se pretendía era precisamente lo contrario. Bueno, yo la verdad es que no hablaría de un error propiamente tal, sino que acá lo que ocurrió fue que se dictó una nueva ley, que es la ley 20.931, que en una de sus disposiciones deroga una agravante respecto a los delitos contra la propiedad que estaba contenida en el artículo 456 bis número 3, que era considerada circunstancia agravante la pluralidad de malhechores, es decir, cuando en la comisión del delito participaban un grupo de personas, más de dos o más personas. Esa agravante fue derogada expresamente y fue reemplazada por una nueva circunstancia agravante del artículo 449 bis, que sanciona como agravante el hecho de que el delito se cometa por una agrupación de dos o más personas con la finalidad de la comisión de dichos delitos. En ese contexto, lo que ha ocurrido, particularmente a propósito de un fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que se está comentando, es que el tribunal, haciendo una interpretación de la ley, y particularmente del artículo 18 del Código Penal, que establece, una interpretación pro reo, en el sentido de que si se dicta una ley que establece una sanción menos rigurosa o elimina una pena, esa disposición beneficia a todos los imputados, incluso a los condenados. Eso es lo que ha hecho y lo que ha entendido la Corte de Apelaciones de San Miguel, efectuando una labor interpretativa que nosotros en ese sentido no compartimos en alguna medida, sin perjuicio de lo cual, que este pronunciamiento se produce conociendo un recurso de nulidad en donde lo que se alegaba por los recurrentes era una circunstancia diversa, esto es que no concurría la agravante de pluralidad de malhechores porque no existía un concierto para la comisión del delito, situación que fue desestimada por la Corte. Pero la Corte, casi actuando de oficio, señala que el 5 de julio entra en vigencia la ley 20.931 que deroga esa agravante, motivo por el cual entiende que no es aplicable a los dos condenados en esa causa y rebaja la pena de uno de ellos de 5 años y un día a 5 años, otorgando la libertad y una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Y respecto del otro de los condenados, la rebaja de 8 años a 5 años y un día. Fiscal, lo primero que usted me plantea es que aquí no habría un cierto error en la interpretación de estos cambios, sino que hay un cambio de criterio. Primero me gustaría que nos aclarara eso. A ver, lo que yo señalo es que no existe un error legislativo, lo que uno puede decir que hay una técnica legislativa que es inapropiada. Acá hubo una derogación de una circunstancia agravante. Y lo segundo es que, como todo tribunal de justicia en el ejercicio de la función jurisdiccional, a los tribunales le corresponde la interpretación de la ley y en ese sentido la Corte de Apelaciones ha efectuado una interpretación de esta modificación legal en beneficio de los condenados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en concreto? Sí. No, es que para quedarnos y que quede claro bien ese punto, ese cambio que hay en la ley se presta para una interpretación como la que hizo precisamente la Corte en San Miguel, que le entregó un beneficio, podríamos decirlo, a una persona más que considerar esto una agravante como si estaba estipulado antes en la ley. Sin duda que este cambio legislativo puede ser materia y es materia de interpretación por parte de los tribunales de justicia. En ese sentido, la interpretación que se aplica a la Corte es una interpretación pro reo, porque entiende que se deroga una circunstancia agravante que se había considerado al momento de dictar la sentencia, motivo por el cual ya no podría ella ser considerada para determinar la pena, y en tal contexto aplica una nueva penalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros también, en una labor interpretativa, entendemos que aquello no podría efectuarse de la forma como se hizo, sin perjuicio de lo cual, por tratarse del primer fallo y habiendo sido recién dictada la ley hace 20 días atrás de la dictación de este fallo, lo que tenemos que ver es cómo se recoge por la jurisprudencia esta nueva modificación legislativa para determinar los pasos a seguir, cuestión en la que está hoy día abocada la Fiscalía Nacional y particularmente el Fiscal Nacional, quien precisamente ha convocado a una mesa para ver cuál va a ser el impacto de la aplicación de esta ley en la labor del Ministerio Público.
Claro, porque lo que aquí obviamente va a sentar esto es un precedente que puede ser utilizado por otras personas que se encuentren en una condición similar, sobre todo porque ya hubo una jurisprudencia, podríamos decirlo, en esta materia, ¿no? Esa es la preocupación que se tiene y por eso se convoca a esta mesa, ¿no? Bueno, efectivamente, acá existe un fallo que es materia de estudio y tal como señalé, quizás la técnica legislativa que se pudo haber aplicado pudo haber sido mejor, en orden a no derogar la agravante que antes estaba considerada que era la pluralidad de malhechores, porque también esa agravante era materia de interpretación, en el sentido de ver qué es lo que se entendía por malhechores. Y había jurisprudencia que entendía que malhechor era simplemente aquella persona que mal hacía, quien comete un delito efectivamente comete una acción malhechora. Sin embargo, habían otras interpretaciones que indicaban que malhechor era quien ya tenía una conducta delictiva previa, es decir, había un hábito delictual y requería de condenas previas, y algunos incluso hablaban de alguna reincidencia en el mismo tipo de delito. Sin embargo, eran fallos jurisprudenciales aislados y la agravante efectivamente operaba, como operó en este caso, y quizás lo que se pudo haber hecho es haber suprimido la expresión malhechores y haber simplemente colocado como circunstancia agravante la pluralidad de autores de este delito, la pluralidad de sujetos que intervienen en la comisión del delito, de modo tal que con esa redacción se pudo haber mejorado y aplicado en definitiva, o mantener la aplicación de esta circunstancia agravante. Claro, y fue ese detalle el que marcó la diferencia, podríamos decirlo. Así es, porque la nueva norma del artículo 449 bis, si bien habla de que hay una agravante cuando se actúa con una agrupación, entendiendo por tal que se configura cuando hay dos o más sujetos, no es menos cierto que también la disposición señala que ellos deben tener una finalidad, que es la de cometer estos delitos. Y esa situación podría eventualmente generar dificultades, ya que también no solamente habría que acreditar la pluralidad de intervinientes en el delito, sino que también habría que acreditar esta finalidad delictiva, este plan delictual. Fiscal, con esta dificultad que hay, que tiene que ver precisamente con lo que usted señala, con esta interpretación, ¿esto tiene que pasar nuevamente por un cambio legislativo o, sobre todo tomando en cuenta lo que usted nos comentaba, esta mesa que se va a conformar precisamente para analizar este tema, puede haber ahí también algún tipo de criterio que se establezca y que tiene que ver con cómo se va a aplicar la normativa? Bueno, sin duda la aplicación de la normativa va a tener una incidencia en la gestión del Ministerio Público y los tribunales, toda vez que las defensas pueden solicitar adecuaciones de pena, lo que va a significar la generación de nuevas audiencias a la que deben concurrir defensores y fiscales, lo que puede recargar la ya importante carga de audiencias que tienen que atender los fiscales del Ministerio Público, por un lado. Por otro lado, sin duda, si lo que se buscaba era hacer efectivo el cumplimiento de las penas que se imponían respecto de delitos contra la propiedad, que están señalados en la Ley 20.931, pudo haberse mejorado la redacción del agravante que ya estaba indicada del artículo 456 bis número 3, entendiendo que se configura el agravante cuando hay pluralidad de autores, cuando hay pluralidad de sujetos que participan en él o los delitos. Y con eso hubiera quedado mucho más claro y ya también hubiera cesado la discusión jurisprudencial de qué es lo que se va a entender por malhechores. Ahora, llama la atención que, como lo comentaba cuando hacíamos la presentación de esta comunicación, que la finalidad de la Agenda Corta Antidelincuencia era precisamente una serie de medidas que ayudaran, podríamos decir, a combatir los altos índices de delincuencia y sobre todo la sensación de inseguridad que existe por estos días en la ciudadanía. Y esta interpretación que se puede hacer a este cambio va en la línea contraria, diría usted. ¿Es tan así? Bueno, efectivamente, de acuerdo a la interpretación que se ha sostenido en este fallo, uno podría pensar que quienes han cometido delitos ya no van a estar privados de libertad cumpliendo estas penas, sino que van a poder cumplirlas en regímenes de libertad. Y en ese sentido habría una contraposición con el objetivo que se buscaba con esta nueva legislación.
Por tal motivo debe ser sin duda materia de estudio y eventualmente materia de alguna modificación legal en ese contexto. Pero hoy día lo que tenemos es una disposición que es materia de interpretación por parte de los tribunales, teniendo presentes los principios pro reo. Por supuesto que la interpretación que puede darse es en orden a beneficiar a quienes hoy día están condenados. Dentro de las explicaciones que hay a este tema, usted lo explicó bien diciendo que más bien no corresponde a un error, sino que tiene que ver con la interpretación que se da por cómo se construyó, podríamos decir, esta normativa. Muchos señalan que aquí lo que influyó fue la presión o la legislación express que se estaba pidiendo en esta materia y que está directamente relacionada, tal vez podríamos decirlo, con lo que yo ya le comentaba, que tiene que ver con una sensación ciudadana de que ha aumentado muchísimo la delincuencia. ¿Usted cree que tiene relación tal vez con eso, con que se legisló de una manera tal vez muy rápida un tema tan complejo como es la delincuencia en nuestro país? Bueno, entendemos que la indicación en orden a derogar la agravante y reemplazarla por la que ya he señalado, una indicación que se produce en el Senado, y quizás la técnica legislativa que se aplicó no fue la mejor y puede ser objeto de una nueva modificación legal en orden a superar esta eventual contradicción que hay entre la dictación de esta ley que busca hacer efectivo el cumplimiento de las penas con la derogación de esta circunstancia agravante que ya estaba operando y que ya había permitido que muchos condenados en el país estuvieran cumpliendo penas de carácter efectivo. En ese sentido, sin duda uno puede evidenciar ahí que hay más bien una contradicción entre la finalidad perseguida y la situación de hecho que se está dando a través de los fallos de los tribunales. Por eso es importante hacer un análisis un poco más profundo en orden a mirar la persecución penal y la sanción de este tipo de delitos desde una perspectiva de políticas públicas. Es decir, si nosotros queremos efectivamente tener penas de cumplimiento efectivo, debemos tener leyes claras y además debemos tener también las condiciones carcelarias necesarias para el control y además la reinserción de quienes están cumpliendo penas privadas de libertad. Fiscal, para finalizar también, precisamente me gustaría conocer su opinión respecto a eso. Ya ha entrado en vigencia esta agenda corta antidelincuencia y se están comenzando a hacer evaluaciones. Principalmente está concentrado, podríamos decirle, en darle mayor competencia a lo que tiene que ver con las diligencias de la policía, de carabineros. También por eso es importante la posición o lo que han podido constatar los fiscales respecto a estas nuevas herramientas o al cambio que hubo en nuestra normativa. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de este tiempo en que ya ha estado en vigencia esta agenda corta? Bueno, yo creo que la ley se puede evaluar desde dos perspectivas. Una perspectiva desde la sanción, esto es de las penas que se imponen y la forma de determinación de estas penas, y otra perspectiva de parte del Ministerio Público es de la perspectiva de las herramientas de gestión que le ha dado al Ministerio Público para la persecución penal, como por ejemplo una herramienta de gestión sin duda es la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados que antes estaban limitados hasta penas de 5 años, hoy día pueden llegar también a penas de 10 años. Otra herramienta de gestión es la posibilidad de realizar juicios simplificados sin la presencia del acusado. También hay nuevas herramientas de carácter investigativo para efecto de realizar diligencias de carácter intrusivo o incautación de especies en ciertos tipos de procedimientos, solo con la información y la autorización del fiscal. Y de esa perspectiva, sin duda, nos va a dar y nos va a entregar herramientas de gestión. Pero también tenemos estas otras dificultades que esta interpretación que se le está dando a la ley nos va a generar también muchas más audiencias, lo que va a recargar la agenda de audiencia tanto de los tribunales como de los fiscales que deben atender dichas audiencias. Es por eso que hay que hacer una mirada un poco más amplia de cuál va a ser la política criminal que vamos a aplicar en orden a cómo se van a cumplir estas penas, cómo se van a reinsertar a los condenados a la sociedad, porque no hay que perder de vista también que la ley 18.216 estableció penas sustitutivas, de modo tal que también ahí hay una herramienta para descongestionar la población carcelaria o el cumplimiento de penas efectivas que hoy día tenemos. Yo creo que hay legislaciones que se han dictado en algún sentido con algún contrasentido entre la finalidad buscada o esperada y la aplicación efectiva de la norma, teniendo presentes los elementos de interpretación de la ley, sobre todo lo que dice relación con el debido proceso, los principios establecidos en tratados internacionales y particularmente la interpretación más beneficiosa para los condenados que está contemplada en el propio Código Penal.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo su tiempo, fiscal, para profundizar en este tema. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted.